ver si lo acabamos hoy o tal vez la siguiente clase. Ya todos coloquen sus nombres en el chat del Zoom. Hasta la primera sesión va a ser este chat, hasta antes de los 5 minutos que culmine, ya, porque lo tengo que guardar y todo. Ya, entonces voy a comenzar. Primero, la auditoría es un proceso. Entonces, cuando es un proceso, existe lo que son las fases, las etapas, ¿ya? Nosotros los auditores tenemos que basarnos en un conjunto de normas, disposiciones legales vigentes, ¿ya? Siempre tienen que ser vigentes, ¿ya? Muchas veces, más en el sector de impuestos, siempre va cambiando lo que son las normativas, ¿ya? Entonces, siempre tenemos que estar actualizados, ¿ya? Y de acuerdo a lo que son las normas vigentes, nos tenemos que basar, ¿ya? ¿Esto para qué? Nos permite uniformar el trabajo. De tal manera, si surgieran discrepancias, problemas, las normas nos van a orientar para ver si esta operación que ha realizado, digamos, el cajero, está bien o está mal. Esto según y con comparación a la normativa, ¿ya? Para eso nos sirve la norma también. Entonces, las fases de la auditoría. Realizar una auditoría implica una secuencia de normas. En el caso de auditoría gubernamental, sería con apoyo a con la Contraloría General del Estado. En caso de la auditoría financiera, con apoyo del Colegio de Auditores y Contadores Públicos de Bolivia, ¿ya? Esto es de obligación, ¿para qué? Para poder uniformar el trabajo. Estas normas apuntan que existen 3 fases, ¿ya? Que es la planificación, la segunda fase, que es el trabajo de campo o la ejecución, también más conocido como la ejecución. La tercera fase es el informe, o conocido también como la comunicación de resultados, ¿ya? Entonces, ¿qué es la planificación? Se planifica toda la auditoría, cómo se va a hacer, quiénes van a hacer, cuánto nos va a costar, en dónde se va a hacer, todo. La ejecución también se planifica lo que es los procedimientos también. Entonces, en la ejecución se realizan ya los procedimientos que se ha planificado. Y lo que es la última fase, que es el informe o la comunicación de resultados, como dice su palabra informe, se comunica los resultados. En un informe que vamos a ver posteriormente, ahí se va a comunicar cómo está la entidad, si ha hecho las cosas bien, no ha hecho las cosas bien, qué tiene que mejorar, y todo esto siempre va a ser dirigido a la MAE, ¿ya? La MAE es la máxima autoridad ejecutiva, es el jefe de los jefes, se podría decir. Digamos, de Oruro, ¿quién es la MAE? El alcalde, ¿ya? Entonces, ¿dónde estaba? Para hacer cualquier auditoría, lo primero siempre es planificar. Sí o sí tenemos que planificar. Y dentro de la planificación está el control interno y el MPA, el Memorándum de Planificación de Auditoría, ¿ya? Entonces, de acuerdo a lo que es su avance de licenciado, tenemos lo que es la fase 1, que es la planificación, ¿ya? Entonces, ¿con qué comenzamos en la planificación? Comenzamos con una entrevista con los ejecutivos, ¿ya? Para decirles qué es lo que vamos a hacer, ¿ya? Esto mediante un instructivo, puede ser un memorándum para realizar la auditoría. O sea, tenemos que informar que estamos realizando una auditoría, ya seamos auditores de la propia entidad o ya seamos auditores externos. Sí o sí tenemos que informar, ¿ya? Entonces, informar para realizar la auditoría en el sector de la auditoría gubernamental, hacer conocer al ejecutivo de cualquier entidad. Tenemos que hacer conocer, ¿no?, que vamos a realizar una auditoría a la MAE, ¿ya? Al alcalde, digamos, de Oruro. En el instructivo, entre otros, dice qué tipo de auditoría se va a hacer. Cuando nosotros estamos hablando de una entidad pública, no es que la única auditoría que tenemos que hacer es una auditoría especial o una auditoría gubernamental, ¿ya? Podemos hacer en una entidad pública una auditoría financiera, una auditoría operacional, una auditoría de las TICs, podemos hacer cualquier tipo de auditoría, pero que esté en base a la actividad de la entidad, ¿ya? Entonces, no siempre que, como es entidad pública, solamente podemos hacer auditoría especial o auditoría gubernamental, no. Se puede hacer los otros tipos de auditoría, ¿ya? Pero de acuerdo a la actividad también de la entidad, ¿ya? Entonces, en el instructivo también va a estar el objeto y objetivo de la auditoría. ¿Qué es lo que vamos a revisar? ¿Qué área vamos a revisar? Puede ser, por ejemplo, el área de caja, el área de almacenes, el área de proyectos,
el área de obras, hasta el área solamente de planillas, de sueldos, ¿ya? Hay como la Facu que tiene bastantes docentes, creo que más de 100 docentes, creo. Hasta de esa parte se puede hacer auditoría de los sueldos, de las planillas, si se han pagado bien, no se han pagado bien. Tal vez algunos les están pagando un sueldo que no debería ser y les están pagando más, otros menos. Se puede hacer también una auditoría solamente de sueldos, ¿ya? Entonces también el tipo de auditoría es el objetivo, ¿ya? Otro punto es el alcance. ¿Durante cuánto tiempo se va a realizar una auditoría? Una auditoría no es que decimos una auditoría anual, ¿ya? No es que vamos a realizar una auditoría desde el 1 hasta diciembre, o sea, la documentación sí va a ser desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, a eso se refiere anual, pero nosotros como auditores no vamos a trabajar desde el 1 hasta el 31 de diciembre, siempre es más o menos entre 3 meses, 4 meses realiza la auditoría el auditor, pero sí de la documentación desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. O sea, tiene que revisar todos esos documentos, ¿ya? Eso se refiere a anual, pero no de que el auditor va a trabajar todo un año, sino es que va a trabajar en 3, 4 meses, dependiendo, ¿ya? Y va a revisar toda esa documentación. Puede ser también que revise solo de medio año o solamente de un mes, ¿ya? Eso ya va a depender mucho de la entidad y de la actividad. ¿Qué tipo de entidades? ¿Ya? Otro, tenemos el ambiente para realizar el trabajo. Se pide un ambiente lo más cercano al objeto de trabajar, la universidad, ¿ya? Si nosotros, digamos yo como auditora, voy a realizar una auditoría de la universidad, de toda la universidad. Tengo que tener mi ambiente de trabajo lo más posible cercano a la universidad. Por ejemplo, digamos que yo voy a hacer una auditoría de la universidad, pero mi ambiente de trabajo donde voy a revisar los documentos, voy a hacer los legajos, es aquí, digamos, yo vivo en el norte, va a ser en el norte, es muy lejos. Y si, digamos, yo quiero un informe de Secretaría, digamos, de Contaduría Pública, quienes han pedido cartas, solicitudes, entonces tengo que ir hasta la universidad. Pido ese informe, luego regreso también a mi trabajo. Entonces, eso no es lo más recomendable. Siempre es recomendable, si estoy haciendo de la universidad, que mi área de trabajo sea en la misma universidad. Ya, un aula, digamos, un aula X, pero que sea en la universidad para poder recabar información más fácilmente. ¿Ya? Es un punto en lo que es en el ambiente para realizar el trabajo. Otro, tenemos visita a las instalaciones. Tenemos que visitar la entidad, conocer todo, ¿ya? Permite conocer qué tipo de actividad realiza esta entidad, lo que vamos a auditar, el cual nos va a permitir obtener lo que es su base legal, como por ejemplo leyes, estatutos, decretos, reglamentos, etcétera, en el cual está trabajando la entidad. Nos va a permitir conocer todo sobre la entidad. Ya, la entidad tiene sus propias leyes, decretos, estatutos, normas, puede ser para todos los tipos de entidades públicas, ¿no? De acuerdo a la actividad. Pero siempre la entidad tiene su propio reglamento específico, o sea, su propia normativa. Entonces, eso también tenemos que conocer, ¿ya? Otro punto es la magnitud de la entidad, volumen de la documentación. Es decir, si la entidad es grande, tenemos que revisar mayor documentación e incluso tal vez más tiempo también nos va a tomar, ¿no? Ahora, si la entidad es chiquita, nuestra documentación igual va a ser poquito lo que tenemos que revisar, entonces nuestra auditoría va a ser menor tiempo, ¿ya? Eso se refiere a lo que es magnitud de la entidad con volumen de la documentación. Otro, relevamiento de operaciones. ¿Qué operaciones son más importantes de la entidad? Hay operaciones más relevantes, significativas para la entidad. Ejemplo, la universidad. Las operaciones más relevantes son el pago de honorarios de los docentes. Eso es lo que se tiene que determinar. Es decir, ¿qué operación es más relevante? Puede ser tal vez hasta tesoro. Tal vez esa es la operación donde se paga, no sé, trámite B o esa es la operación más relevante. O sea, eso tenemos que determinar cuál es lo más relevante. Es decir, los ingresos, egresos, almacenes, etcétera. ¿Ya? Hasta aquí ya se tiene una idea de lo que es la entidad a la que se va a hacer una auditoría.
Luego pasamos lo que es evaluación preliminar del control interno. Es preliminar, ¿por qué? Porque todavía se está planificando y todavía no se está ejecutando la auditoría. Solamente es área de planificación. ¿Cómo está diseñado su control? Y si está diseñado su control interno, ¿está funcionando o no está funcionando? Eso también se tiene que determinar. Su resultado de la evaluación preliminar tiene el objetivo y nos ayuda a determinar la profundidad y el alcance de la auditoría. Es decir, ¿cuánto vamos a revisar? Ejemplo, de 100 comprobantes. ¿Cuánto vamos a revisar? Ya que es una auditoría, no es revisar todos los documentos. Siempre tenemos que sacar una muestra. ¿Ya? Y ejemplo, 100 comprobantes, en algunos casos son 1000 comprobantes, son hartos, entonces no se puede revisar todo. Entonces sacamos una muestra. ¿Cuánto de porcentaje vamos a revisar? 30%, 25% del 100% total. Si la revisión de profundidad sale negativo en los resultados, tal vez tenemos que tomar un porcentaje más, hasta el 50%, ¿ya? Y si es que saldría negativo, tal vez, entonces lo dejamos negativo, ¿ya? Pero siempre tenemos que tomar hasta máximo 50%. Lo que ayuda a definir la profundidad es el alcance. La evaluación preliminar del control interno se revisa mediante técnicas como los cuestionarios, que es lo más común, que son de las respuestas sí, no. Otros tenemos las narraciones, que son de respuestas de escribir más, como 2 renglones, digamos, o sea, narrar, escribiendo. Y otros que son los flujogramas. Los cuestionarios, que es la primera técnica, son preguntas y se sacan de la base legal, es decir, se saca de la normativa de la entidad que está utilizando. Por ejemplo, en la auditoría gubernamental, una disposición de caja es que las recaudaciones se deben depositar siempre al próximo día hábil. Entonces, ¿cuál va a ser la pregunta de nuestro cuestionario? En base a esta normativa, las recaudaciones se depositan al próximo día hábil, o sea, así tenemos que realizarlo. Y posteriormente vamos a hacer un cuestionario también. Ya no sé si es en el tema que están avanzando ahorita o en el siguiente, ya tienen que hacer preguntas. Y entonces, cuando son cuestionarios, se tienen que sacar las preguntas de la normativa de la base legal. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? La respuesta en realidad es sí. Todas las recaudaciones siempre se tienen que depositar al próximo día hábil, ¿ya? Esto para ver si lo que está normado se cumple o no se cumple. Las respuestas pueden ser cerradas de sí o no. Si las respuestas pueden ser sí, existe un buen control interno. Y si dice no, hay una posibilidad que hay un problema del control interno, ¿ya? Es decir, sacamos indicios de que no debemos confiar al 100%. Pero si es una referencia, por eso se llama evaluación preliminar del control interno. Otra técnica son las narraciones. Puede ser que la pregunta sea, ejemplo de caja, ¿cuáles son los ingresos y cómo ingresan? Entonces la respuesta ya es en texto, ¿no? No es sí, no. Entonces hay que escribir la respuesta. Esas son las narraciones. Esas también se pueden reproducir en flujogramas, pero también se puede hacer en flujogramas de cómo la entidad es, o sea, cómo está la entidad. Ejemplo, una compra. Previo a una narración, si no existe narración, no se puede graficar en el flujograma. O sea, tiene que existir primero lo que es la narración, las preguntas en narración, y luego tenemos que hacer lo que es el flujograma, ¿ya? Ejemplo, para el flujograma, ¿quién solicita? ¿Quién autoriza la compra? Si es la misma persona, en el cual puede ser la misma, y ahí puede demostrar un problema de control interno. O sea, siempre en una entidad tiene que existir segregación de funciones, ¿ya? Cuando una persona maneja un área, digamos, de almacenes, y esa misma persona es contadora y ya maneja el área de contaduría, es un problema eso, ¿ya? Entonces, con el flujograma mismo nos vamos a dar cuenta que existe un problema. Ya no puede una contadora manejar de almacenes o manejar de recursos, siempre existe para cada área su personal, ¿ya? Entonces, siempre tiene que haber segregación de funciones.
Y en el flujograma se puede identificar rápidamente estos tipos de problemas, ¿ya? Otro es el grado de confianza en el control interno. Eso es lo que al final se va a obtener. Ese grado de confianza depositamos en el control interno y eso nos va a ayudar a determinar la profundidad y el alcance de la auditoría. Eso es al final. Tenemos lo que es el programa, los programas de auditoría. Es para confirmar esa información preliminar que hemos recibido. Este programa de auditoría es anticipado, por eso estamos en la planificación, en la fase número 1. Este programa de auditoría nos guía, nos va a decir lo que vamos a hacer, eso es lo que vamos a hacer con los resultados de la evaluación preliminar del control interno, o sea, de los cuestionarios, de las narraciones, de los flujogramas. Con ese resultado que tengamos, vamos a realizar nuestros programas de auditoría, ¿ya? Esos programas dependen del tipo de auditoría, el objeto de auditoría y el alcance de auditoría. El programa de auditoría es un conjunto de listas de procedimientos a aplicar en la ejecución, en el examen. Programas generales, tenemos los programas generales que son, por ejemplo, en ingresos general sabemos que los ingresos tienen que recaudarse en caja, registrar las recaudaciones del día, cerrar esa información y al día siguiente tenemos que ir a depositar, al próximo día hábil tenemos que ir a depositar. Eso es lo general. En gasto. El gasto tiene que estar presupuestado, el gasto tiene que estar respaldado con documentación original, autorizado, y la factura tiene que estar a nombre de la entidad y tiene que haberse pagado al interesado. O sea, no puede existir deuda, ¿no? Eso es normativa general para todas las entidades, ¿ya? Ahora, tenemos los programas específicos. En lo específico ya tiene que ver si tiene que facturar, dar un recibo oficial, se puede decir procedimientos para caja, procedimientos para banco, o sea, cada entidad tiene su propio procedimiento para utilizar caja, su propio procedimiento para utilizar banco, y esos son los reglamentos específicos, ¿ya? Muy aparte que tengamos una normativa general para todas las entidades que cómo se tiene que utilizar caja, cómo se tiene que utilizar bancos, cada entidad tiene su propio procedimiento específicamente para bancos o para caja, y no siempre tiene que obedecer, se podría decir, esa normativa para caja. La entidad, una entidad específica, puede tomar esa normativa, como también la puede ir modificando un poco, entonces ya va a ser su reglamento específico para utilización de caja, para utilizar bancos, ¿ya? A eso se refiere lo que son los programas específicos. Cualquier duda, chicos, en el momento que estoy explicando, me dicen, ya activan nomás su micrófono. Ya. Ahora tenemos lo que son recursos a utilizar en el examen, o sea, recursos a utilizar en la auditoría. Una vez realizado lo que es el programa de auditoría, recién sacamos conclusiones de los recursos que vamos a utilizar. Tenemos los recursos técnicos, los recursos humanos, los recursos económicos. Los recursos técnicos, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Ejemplo, vamos a utilizar computadoras, vamos a utilizar hasta celulares, podemos utilizar para escanear, tal vez celulares, calculador, o sea, todo lo material, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Eso se va a saber después de realizar el programa de auditoría. Otro, tenemos los recursos humanos. ¿Cuántos auditores seniors, cuántos auditores junior, cuántos supervisores vamos a utilizar? ¿Cuánta gente vamos a necesitar para realizar una auditoría? Y esto va a depender mucho de la entidad, si es grande o pequeña, o si es, digamos, una auditoría de un año o una auditoría de solamente un mes. Vamos a revisar solo un mes. Eso depende mucho, ¿ya? Otro punto son los recursos económicos. Cualquier auditoría que hagamos implica un costo. En el sector privado, el cliente paga. En el sector público, el que paga la auditoría, los costos, todo, es el Estado, ¿ya? Entonces, tiene que existir una posibilidad de incurrir a un gasto en el curso de auditoría. Es decir, por ejemplo, recursos económicos, ¿no? ¿Quién va a pagar todos esos gastos? El Estado. Entonces, tenemos que determinar los auditores cuánto nos van a cobrar. O sea, el auditor hace su servicio, ¿no? Entonces, el auditor o los auditores
cuánto de dinero es su servicio. Entonces, eso tenemos que informar. Ese es un gasto, el servicio de los auditores. Otro gasto es en el transcurso de la auditoría. Por ejemplo, van a hacer legajos de planificación, la ejecución, y esos son hojas. Dependiendo de la auditoría, son bastantes hojas. Entonces, eso es un gasto también. Entonces, puede existir dos gastos, el gasto del servicio del auditor y el gasto que vamos a realizar en el transcurso de la auditoría, ¿ya? Y eso también, como les digo, lo paga el Estado. Estos recursos salen de los puntos anteriores de la fase, ¿ya? O sea, después de toda la planificación, procedimientos, al ultimito, tenemos que planificar cuánto se va a gastar. Y todo eso se llama planificación. La norma de auditoría, ya sea en el sector público o privado, obliga siempre a hacer planificación. Y esa planificación está apuntada a alcanzar el objetivo. No planificar puede traer conflicto en su elaboración, ¿ya? Las fases de auditoría tienen relación con las normas de auditoría gubernamental, que son normas que los auditores debemos de cumplir. En el sector privado, estas normas son las internacionales de auditoría gubernamental aceptadas, generalmente aceptadas. Es exclusiva para los auditores y no así para las empresas, ejecutivos, etc. Las normas internacionales, las NAGA, nos orientan sobre la calidad, la naturaleza, sobre el trabajo que vamos a realizar, sobre la auditoría. En la medida que cumplamos las normas de auditoría, vamos a estar seguros de que estamos haciendo el trabajo técnicamente bien elaborados y bien respaldados, que es lo que es lo más importante. O sea, en la medida que nosotros hagamos auditoría y a la par tenemos que estar revisando las normativas, normas, todo. Si estamos haciendo todo a la par con las normas, básicamente estamos haciendo bien el trabajo. Si estamos haciendo todo a la par con las normas, ¿ya? Es la medida de que cumplamos las normas, en la medida que cumplamos las normas de auditoría, tenemos la certeza de que nuestro trabajo está bien hecho. En el sector público no solo vamos a notar fallas, sino también podemos hacer notar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil, penal. Esos indicios de responsabilidad lo vamos a ver, lo que es específicamente en el tema de auditoría especial de caja. Ahí es donde entra puro ejercicios. Ya, ahí nosotros tenemos que determinar ahí, en esos ejercicios, qué tipo de responsabilidades. ¿Ya? Auditoría, responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil o penal, ¿ya? Eso vamos a ir determinando en los temas que vienen. Respaldamos que los auditores hicimos un buen trabajo en cumplimiento a las normas, ¿ya? De ahí surgen las fases de auditoría. Una norma de auditoría nos ayuda a planificar la auditoría. Planificar implica tomar previsiones para realizar o cumplir o alcanzar un objetivo. Cualquier tipo de auditoría siempre tiene un objetivo. Ejemplo, si fuese una auditoría financiera, ¿cuál es el objetivo de esa auditoría financiera? Dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros. Si fuese una auditoría operativa, ¿cuál es el objetivo? Opinar sobre la eficacia, eficiencia, economía y efectividad de las operaciones. Y en la auditoría especial es el objetivo opinar sobre el cumplimiento de las disposiciones legales en el ordenamiento jurídico de la entidad de la empresa, ¿ya? Entonces, la planificación está apuntada a lograr ese objetivo de cada auditoría que se va a realizar. Luego tenemos lo que es la fase 2, ¿ya? Que es el trabajo de campo o ejecución. Un programa de auditoría comprende pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas. El control interno instruirá las acciones, medidas, los procesos que optaron para alcanzar el objetivo. Entonces tenemos lo que es primero las pruebas de cumplimiento, diseñadas para evaluar y el funcionamiento del sistema de control interno. O sea, en las pruebas de cumplimiento podemos diseñar lo que es el control interno. Ahora, si está diseñado el control interno de una entidad, ver si este control interno está funcionando o no está funcionando, ¿ya? Entonces, todo procedimiento de auditoría que vamos a hacer y que tiene que ver con la prueba de cumplimientos es evaluar el diseño, funcionamiento del control interno, o sea, el diseño del control interno y su funcionamiento.
La prueba de cumplimiento, rápidamente tenemos que relacionar lo que es con el control interno. Entonces, si ustedes les dicen qué es las pruebas de cumplimiento, ustedes tienen que decir, es el diseño del control interno y el funcionamiento del control interno. Sí, esos tienen que saberlo de memoria. ¿Ya? Entonces, dentro de esas pruebas de cumplimiento está el análisis del diseño. Es analizar el diseño de control interno, si es adecuado o no es adecuada a las características de la empresa. El diseño del control interno está relacionado ¿con qué? Con la base legal, siempre. Que se ha hablado anteriormente, lo que es en la fase 1. Tenemos que ver si ese diseño es adecuado o no es adecuado. Si ayuda a lograr los objetivos o no ayuda a lograr los objetivos. Si digamos este diseño es de hace años, pero puede ser que haya cambiado lo que son algunas disposiciones legales, algunas normativas, entonces se tiene que ir modificando, ¿ya? Se puede haber un diseño o puede haber un rediseño, ya de este control interno, o sea, volver a hacer otro. Lo que vamos a hacer es evaluar el diseño y para evaluar el diseño vamos a revisar las operaciones. Chicos, ya se va a acabar los minutos del Zoom. Un ratito voy a guardar lo que es el chat. Ya está guardado. Ya, a ver, vamos a seguir un poquito más. Falta 3 minutos. Luego tenemos lo que son, ya, como hemos dicho, que para evaluar el diseño tenemos que revisar las operaciones, ¿no? Entonces vamos al siguiente punto, revisión de las operaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que seleccionar la selección de operaciones, las operaciones más importantes, características de la empresa, como la relevación de operaciones, o sea, las operaciones más relevantes. Una vez seleccionadas esas operaciones, las más significativas, se hará un seguimiento de cómo se procesa esas operaciones, cómo se realiza. Es decir, desde dónde empieza, dónde se realiza, quién determina, cómo se registra este control, ¿ya? Otro es el proceso, registro y control, es lo que mencionamos de las operaciones seleccionadas. Ya, luego vamos a ver lo que es las pruebas de funcionamiento de controles, de lo que es dentro de las pruebas de cumplimiento. Ya, entonces, por favor, al mismo link, ya se va a acabar. Al mismo link, chicos. Controles, es decir, funciona el diseño, los trabajadores lo conocen, o sea, los trabajadores conocen lo que se debe hacer o no conocen, que están haciendo a su parecer, digamos, ¿ya? No es suficiente que esté diseñado bien, sino que también esté funcionando ese control interno. Para eso se tiene que realizar lo que son algunas pruebas para ver si está funcionando el control interno. Una de ellas es la más común, es repetición de operaciones y observaciones de controles disciplinarios, ¿ya? Entonces, tenemos lo que es el primero, para ver si está funcionando o no el control interno, es la repetición de operaciones. Es hacer seguimiento de las operaciones desde la autorización. Por ejemplo, al inicio, las autorizaciones en el intermedio de las operaciones, ¿ya? ¿Quién está autorizando? Es importante revisar si se cumple lo que está normado, las normativas, lo que está establecido. Se puede realizar comparaciones, por ejemplo, en las compras, cotizaciones, comparaciones con otros proveedores, a ver si se ha escogido la mejor alternativa o se ha escogido tal vez la más cara. No, nunca se escoge la más cara, siempre se escoge la que está al medio, se podría decir, ¿ya? Nunca se escoge la más cara cuando tenemos que comprar algo. Otro, chequeo de validez, si los documentos están autorizados, están firmados, tienen un valor legal esos documentos. Cómo se controla la secuencia numérica. En las operaciones es necesario que esté pre-enumerado los documentos que respaldan la operación. Por ejemplo, las facturas. Tiene que tener su enumeración, tiene que estar enumerada. Tiene que controlarse la secuencia numérica, no tiene que saltarse, tiene que ir en forma correlativa. Todo esto se hace
con las repeticiones de operaciones. O sea, es volver a ver cómo se está realizando, quién está autorizando, realizar las comparaciones, chequeos de validez, si existe secuencia. O sea, tenemos que ver desde el principio cuál es el procedimiento y tenemos que ir revisando si se está haciendo correctamente cada punto o no se está haciendo correctamente. ¿Ya? Otro, la observación de controles disciplinarios. Hay algunos controles que se tiene que destacar para hacer cumplir, como las segregación de funciones, segregación de labores, que es lo mismo. No puede haber una persona que realiza funciones incompatibles en caja. Por ejemplo, no puede ser que el cajero cobre y emita la factura, contabilizar, depositar, o sea, son funciones incompatibles. El cajero solamente cobra, o sea, puede emitir ya la factura, hasta eso, pero contabilizar ya no, eso hace el contador público. Depositar también puede ser que haga el cajero, pero siempre lo hace mayormente el contador. Ya, o sea, tiene que haber, ya, tú vas a hacer esto, yo voy a hacer esto de acuerdo a nuestra área. Ya, entonces, siempre tiene que haber una segregación de funciones. Aunque sean pequeñas las entidades, tiene que haber separación de funciones. Otro control es la restricción a acceso en algunas unidades que se manejan información delicadas. No puede entrar cualquier tipo de persona, siempre tiene que ser el personal autorizado. En caja, almacenes, oficinas de ¿dónde está? Oficinas de procesamiento de datos, siempre tiene que entrar la persona autorizada. Ya no puede entrar cualquier persona y tal vez poder manipular la información. Otro, la supervisión es de control importante en algunos procesos que haya supervisión para ver cómo se está realizando una determinada tarea. Luego tenemos lo que es la evaluación definitiva del control interno. Es definitiva porque ya estamos haciendo la auditoría, ya estamos con documentos, ya estamos con comprobantes. Vamos a usar los mismos instrumentos que son los cuestionarios, las narraciones y flujogramas. Esto siempre ténganlo en cuenta. Que utilizamos en la fase número 1 para la evaluación preliminar. Vamos a poder tener una conclusión definitiva del control interno. De todo el control interno hemos revisado las operaciones, si está bien o no, si se ha cumplido las normas y vamos a tener de eso todo una conclusión. Tanto sobre el diseño, tanto sobre el funcionamiento y producto de esa conclusión vamos a tener recomendaciones sobre el control interno. Y estas recomendaciones siempre van a ir dirigidas a la MAE, ¿ya? Y la MAE es quien va a instruir diciendo, ya, hemos tenido observaciones en esta área. Entonces, contadora, tienes que realizar mejor las operaciones, o cajero, tienes que emitir bien las facturas, o tienes que depositar al día siguiente, o sea, de acuerdo a sus funciones, ¿ya? Entonces, siempre las recomendaciones van dirigidas a las MAE, hasta puede incluso la MAE, ejemplo, el alcalde tener sus funciones, no esté realizando bien, entonces hasta al mismo MAE, hasta el mismo alcalde se le puede observar, ¿ya? Luego tenemos lo que es, ya hemos visto las pruebas de cumplimiento, ahora es las pruebas sustantivas. Entonces, las pruebas de cumplimiento se refería siempre al control interno. Si está diseñado, no está diseñado, si se cumple o no se cumple. Esas son las pruebas de cumplimiento. Ahora tenemos las pruebas sustantivas. Estas están diseñadas para verificar la información que procesa el sistema contable. ¿Ya? Ejemplo, verificación de saldo, datos que procesa el sistema contable. Cuando mencionen proceso o pruebas sustantivas, rápidamente tenemos que relacionar con el sistema contable. Saldos, estados financieros, etcétera. Es la verificación de información contable mediante pruebas de validación y revisiones analíticas, ¿ya? Entonces, tienen que asociar fácilmente pruebas de sustantivas, ya, es todo el sector contable, eso, y se tiene que verificar, pero en el sector contable. Entonces, tenemos lo que es las pruebas de validación, validación de la información contable, saldos de las cuentas, cajas, bancos, si realizamos con sus conciliaciones, recuentos, etcétera. Por ejemplo, de almacenes, ¿ya? O sea, todo eso tenemos que verificar de un área almacenes. Puede ser otra área bancos, otra área
de caja, ¿no? Entonces, eso es. Tenemos las comprobaciones de saldo de una cuenta mediante arqueo. Vamos a realizar lo que son arqueos como ejercicios. Vamos a realizar conciliaciones, recuentos no, pero si se realiza recuentos, confirmaciones, ¿ya? Nosotros en los ejercicios que vamos a ver, vamos a realizar lo que es de caja, sus arqueos. Vamos a realizar las conciliaciones en bancos también, ¿ya? En general, se verifica saldos de una cuenta mediante una justificación de cargos, debe y créditos a ver. Estos se tienen que justificar con documentos, se tiene que respaldar el saldo de la cuenta tanto en el debe como en el haber. Luego tenemos lo que son las revisiones analíticas, documentos que nos permiten la información contable con análisis de cuentas y estudio de cambios o anormalidades de las mismas cuentas. Análisis de cuentas ayudas a hacer una relación lógica para poder encontrar problemas. Estudio de cambios o anormalidades. Los que están colocando sus nombres en el chat del Zoom, por favor, los que han puesto en la anterior clase, bueno, en la anterior sesión de hoy día, ya no coloquen, ¿ya? Luego tenemos estudio de cambios o anormalidades. Cuando hay diferencias notorias, hay contradicciones notorias, también nos da material para profundizar el examen, ¿ya? Las revisiones analíticas se pueden lograr mediante lectura de análisis de documentos. Tenemos que leer, no hay otra alternativa más que leer todo para tener una idea. Esa es la lectura, analizar los documentos. Examen partidas extraordinarias, encontrar su origen, su finalidad. Comparación y validación por relación lógica de cuentas. Hacer análisis de cuentas y relacionar lógicamente algunos saldos. Luego tenemos lo que es la obtención de evidencia. Al haber hecho planificación y haber aplicado pruebas de cumplimiento, que lo relacionamos con el control interno, o de procedimiento, tiene que dar una obtención de evidencia de todo. Es inicialmente lo que vamos a decir en el informe. O sea, todo tiene que ser con evidencia, ¿ya? Con la obtención de evidencia, así demostramos que cumplimos con la norma de auditoría. Si no hay evidencia, estamos dispuestos a cualquier crítica a nuestro informe. Es casi, si no tenemos evidencia, nuestro informe no vale, así, ¿ya? Siempre tenemos que tener evidencia. Esa evidencia es vital para nosotros los auditores porque los presuntos involucrados no van a reaccionar de la manera razonable y nuestro respaldo es lo que se pudo documentar, es decir, la obtención de evidencia, ¿ya? Entonces, si existe, digamos, la falla o la mala operación del, digamos, del contador, él puede decir, no, yo he hecho las cosas bien, a mí no me vas a decir cómo tengo que hacer todo. Entonces, el auditor, ¿cómo va a respaldar su informe? Con evidencia, con normativa. En la normativa dice, el contador público tiene que, digamos, realizar el debe y el haber de esta manera, o tiene que realizar las operaciones de esta manera, y el contador ha hecho de distinta forma. Entonces, aquí está mi evidencia que tú tienes que hacer así. Entonces, siempre los auditores tienen que tener su evidencia para poder respaldar su informe, ¿ya? Si no tiene evidencia, entonces no vale su informe y lo pueden rechazar fácilmente. Demostrando que hemos cumplido las normas de auditoría y tenemos evidencia de lo que estamos hablando. La evidencia tiene que ser necesaria, resumida, lo más relevante y no así copiar todo. Ya tiene que siempre ser al punto. Las evidencias pueden ser físicas, pueden ser documental y otros. Las físicas implica lo que el auditor puede obtener mediante algún procedimiento de cumplimiento o sustantivo. Esa obtención física, por ejemplo, pueden ser los arqueos de hoja de trabajo, de caja, inventarios, lo que dice y se determina el inventario de recuento, comprobación de documentos del exigible, con qué documentos están respaldados. Estos tres son evidencias físicas, todo lo físico, documentación. Otro tenemos la documental, que puede ser de fuente interna o fuente externa. Externa es que nos puede proporcionar otros terceros. Fuente interna de lo que la empresa tiene como facturas, notas, salidas de almacenes, ingreso, pedidos, recepción,
Eso. Fuente externa, cuando enviamos una carta al banco, la respuesta del banco es una evidencia. Esta evidencia no se saca de la entidad, sino es del banco, por ejemplo. También pueden ser las confirmaciones de terceros, ya por ejemplo de proveedores que tiene la entidad, entonces confirmaciones de los proveedores, ¿ya? También existen otros tipos de evidencias que se tiene que tomar en cuenta, como la evidencia verbal. Esa evidencia lo tenemos que tomar solo para investigar, analizar y confirmar. Sirve como referencia, pero no como una evidencia definitiva, ¿ya? Porque es verbal, ¿ya? O sea, no podemos decir que esa persona ha dicho que tal cosa, entonces no podemos, no, es sí o sí eso, porque esa persona lo ha dicho. No podemos tomarlo al 100%. Si queremos tomarlo al 100%, puede ser la evidencia física o la evidencia documental, ¿ya? Entonces, siempre la evidencia verbal va a ser como referencia, nada más. Y si tenemos esa referencia, lo tenemos que confirmar, ¿ya? El análisis de cuentas, cálculos y testimonios que se pueden recibir son otros tipos de evidencia. Eso es lo que es la área de ejecución. Entonces, la área de ejecución está dividido en pruebas de cumplimiento pruebas de cumplimiento relacionadas al control interno. Pruebas sustantivas relacionadas al área contable, ¿ya? Entonces, está dividido en dos, lo que es la ejecución. Ahora tenemos lo que es la fase número 3, el informe o la comunicación de resultados, ya que lo pueden ver en otros libros, es comunicación de resultados. Es la comunicación de resultados del trabajo que ha hecho el auditor, de todo lo que ha revisado, si está bien, está mal, cumple, no cumple, tiene que informar. En auditoría interna puede reflejar o emitir informes relacionados con el cumplimiento, la eficacia de sistemas de administración y control. Puede dar informes sobre la confiabilidad, sobre registros y estados financieros y resultados y eficiencia de las operaciones. Esa naturaleza puede tener el informe en la auditoría interna. Ahora, la auditoría externa puede opinar sobre la eficacia de los sistemas de administración y de control interno, pero desde un punto de vista de auditor externo. Opinar sobre la confiabilidad de los registros contables y operativos, lo que hizo el auditor interno. O sea, el auditor externo va a opinar sobre lo que hizo el auditor interno, ¿ya? Interno de confiabilidad sobre registros y estados financieros de auditor externo de ese trabajo opina. Dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros. Digamos, en la auditoría financiera, ¿ya? Si es que es auditoría especial, es opinar sobre el cumplimiento de las normativas, ¿ya? Esa función de dictaminar es exclusiva de solo del auditor externo, sea de la Contraloría o sea de una consultora externa. No lo puede hacer un auditor interno porque no es imparcial, ya que el auditor interno es parte de la entidad, es parte de su estructura, entonces puede ir tal vez cambiando su dictamen a favor de la empresa. Por eso nunca es recomendable que lo haga el auditor interno, ¿ya? Mientras que el auditor externo es imparcial, es ajeno a la empresa y puede opinar sobre los resultados de eficiencia y economía de las operaciones, ¿ya? Otro punto también, para auditoría interna y para auditoría externa, existen sus informes y son casi lo mismo, solo lo único que va a cambiar casi es el encabezamiento, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ver posteriormente, cuál es el formato que vamos a utilizar tanto para una auditoría interna como una auditoría externa. Y entonces, eso es lo que es la fase número 3, informar todo lo que han realizado, ¿ya? Si está bien o no está bien, no ha cumplido tal norma, se tiene que recomendar estas operaciones a la MAE para que digamos que exista también indicios de responsabilidad. Entonces, esta persona a la que se está dando un indicio de responsabilidad penal, digamos, entonces en el informe mismo vamos a comunicar que tiene 10 días para aclarar por qué ha hecho tal cosa y si no, entonces tiene que ir a un juicio, todo eso se informa en el informe que vamos a ver posteriormente, ya que es la fase final de una auditoría.
Entonces, estas tres fases están en el marco de las normas de auditoría gubernamental. Esas, chicos, las tres fases. ¿Alguna duda que tuvieran? Disculpe, ¿si nos podría mandar ese documento? Sí, les voy a pasar este documento. ¿Alguna otra duda, chicos? Ya, entonces, ¿alguna duda de operativa de las prácticas? Como ya saben, seguramente algún curso, yo creo que les ha debido pedir más tiempo. Entonces, el licenciado ha dado plazo hasta el lunes, ¿ya? Directamente desde la práctica 1 hasta la práctica 6. Sí, hasta la práctica 6 me envían por correo, ya les he escrito en el grupo, todo en uno, chicos, y en un solo PDF nomás, ¿ya? Hasta el lunes tiene que ser máximo, hasta las 6 de la tarde. Disculpe, sí, una consulta de lo que le pagamos ayer ¿cuándo va a ser? Digo, aquí el horario, eso quería preguntarle de la... Ya, va a ser el sábado, eso ya está dicho la fecha. La hora todavía el licenciado no está informando, supongo que va a ser en la tarde, ¿ya? Todavía no se tiene información de la hora. Yo creo que ya va a informar el viernes tal vez, ¿ya? Ahora muchos me preguntan si será con cámara o sin cámara, no sé, chicos, cómo dirá el licenciado, ¿ya? Eh, pero tienen que tomar apuntes, eso también, sí o sí, chicos, porque no, la reunión que hemos tenido, que me he olvidado comunicarles, pero ya les he dicho en el grupo, sí ha mencionado que todos tienen que estar, porque todo lo que se va a hablar también va a entrar al examen y que va a ser, van a tener que hacer como un resumen y eso va a ser práctica también. ¿Ya? Entonces, aunque, o sea, al momento los que van a estar presentes, hagan sus apuntes y eso va a ser como práctica, o sea, no tiene que ser todo un resumen así fatal, digamos, ¿no? O sea, digamos, el primer subtítulo de qué está avanzando el ICE, proceso de auditoría financiera. Entonces, colocan el título, de acuerdo a lo que está hablando el ICE, van escribiendo en sus cuadernos, cosa que después no tengan que acumular su trabajo, van haciendo. Siguiente subtítulo, copian en su hoja, ya, así, como apuntes pueden hacerlo y eso mismo pueden presentar como práctica, ¿ya? Eso nos ha mencionado. Supongo que igual va a informar tal vez el viernes, ¿ya? O el mismo día del seminario. ¿De qué es el sábado? Sí dijo que era el sábado, pero a la hora todavía no está confirmado, ¿ya? Eso, y hoy día, chicos, a las 6 de la tarde, de 88 que son ustedes, solo 27 me han cancelado. ¿Ya? Y también una cosa, eso lo que les estoy diciendo, lo que dijo el licenciado, en realidad, es práctica, ¿ya? Bueno, va a ser práctica como resumen. Y recordarles también que todas las prácticas que ustedes van a hacer es asistencia. Cada práctica se va a evaluar sobre 100, ¿ya? No es todo en 1/100. Digamos, la práctica 1 va a ser, digamos, les voy a corregir, digamos, 90/100. Práctica 2, digamos, 100/100. Práctica 3, así, ¿ya? Entonces, cada práctica es sobre 100. Y si es que no tienen prácticas o las prácticas, la mayoría de las prácticas están incompletos, no les va a alcanzar y el licenciado ya va a determinar quiénes han entregado, quiénes no han entregado, entonces no van a poder entrar al examen porque las prácticas son la asistencia. Ya, eso también recordarles, chicos. Tienen que hacer sus prácticas. Y hoy día, por favor, cancelenme, solo 27 nomás han pagado de los 88. Les voy a esperar a las 6 en Cardex, ¿ya? ¿Alguna duda, chicos? ¿Otra duda? Ya, entonces, allá. El martes pasamos clases, ¿no? Si es que no existiera práctica, bueno, yo creo que sí, ¿no? Pero vamos a ver. Si es que el licenciado manda videos
para avanzar otras prácticas, la práctica 7, 8, 9, así. Nos vemos el martes. Si es que no dice nada de videos o no manda ninguna tarea, entonces el martes no pasamos, ¿ya? Eso recordarles. Pero igual, bueno, ustedes mismos se van a dar cuenta si el licenciado manda video y dice práctica, entonces nos vemos el martes para explicar la práctica. Y si no, entonces no nos vemos el martes, ¿ya? O sea, no vamos a pasar. ¿Alguna duda, chicos? ¿Nada? Ya, entonces,